en relación a los movimientos, a las transformaciones que se van dando a nivel de la política y a nivel de la cultura, podemos decir que uno de los primeros movimientos liberales que se va a generar se desarrolló el Club de la Reforma. Ese Club de la Reforma no va a surgir en el periodo liberal propiamente tal, sino que va a surgir antes, va a surgir en el periodo conservador. Desde ahí en adelante y a partir del 29 de octubre del 49, se reúnen, ¿no es cierto?, una serie de liberales que eran pipiolos. Los pipiolos también es el nombre que recibían los liberales, quienes se oponían al gobierno de Bulnes, que estaba gobernando en esa época. Recuerda que Bulnes es un presidente del periodo conservador, y van a formar, ¿no es cierto?, un primer grupo político que va a tratar de darle una modernización a la historia política. Y esa modernización estaba dada por las ideas liberales que ellos creían muy necesarias para poder desarrollar al país. El Club de la Reforma después, con el tiempo, tuvo una serie de versiones nuevas y renovadas, pero ya va a adquirir realmente importancia cuando sus objetivos se van a lograr, que es cuando se va a producir una transformación importante a nivel de la Constitución. Pero esa transformación ya va a ser a partir del año 1874 en adelante. Es una transformación muy posterior. Esas reformas son las que se van a producir durante el periodo ya absolutamente de los gobiernos liberales. Entonces acá tenemos una primera manifestación, un primer grupo de personas que se reúnen, se juntan para tratar de darle al país una nueva constitución, una nueva forma, y esa nueva forma estaba marcada, ¿no es cierto?, por estas ideas liberales. Estos movimientos que estaban asociados a las ideas liberales también van a adquirir mucho más poder. Otro de los grupos más importantes va a ser la denominada Sociedad de la Igualdad. Esta sociedad planteaba cosas que eran muy claras, al igual que el Club de la Reforma, ¿no es cierto?, estaban asociadas a transformaciones de ámbito liberal. O sea, que ellos querían transformar la sociedad conservadora que había existido, transformarla con mucha fuerza en una sociedad liberal. Bueno, esta idea se va a desarrollar en esta sociedad de la igualdad a través de los siguientes planteamientos. Eran planteamientos, como tú puedes ver, muy claros. Primero, ¿no es cierto?, se reconocía que la soberanía de la razón está por sobre, ¿no es cierto?, todas las demás situaciones a nivel, digamos, de la organización del país. Es decir, la razón era la autoridad de autoridades. Antes de que tú utilizaras cualquier otro mecanismo para llegar a la verdad o para poder organizar el país, tenías que organizarlo desde el punto de vista de la razón. No había otro mecanismo que pudiese, ¿no es cierto?, organizar mejor a una sociedad que el uso de la razón. Un segundo punto muy importante es que se reconocía la soberanía del pueblo como base de toda política. Es decir, lo que el pueblo en algún momento desarrollaba o planteaba, eso es lo que se debía reconocer y eso es lo que se debería hacer. Y en tercer lugar, se reconocía, ¿no es cierto?, el amor y la fraternidad universal como vida moral. Es decir, todos los tres planteamientos apuntaban a que, primero, se utilizaba la razón como mecanismo para aplicarlo en toda la vida política. Segundo, la soberanía, es decir, el pueblo era el que mandaba. Se trataba de establecer un sistema democrático muy, pero muy claro. Y tercero, ¿no es cierto?, las personas debían tratarse con amor y fraternidad para de tal manera, desde ese punto de vista, poder organizar de buena manera una sociedad. Esta sociedad, como dice ahí, contemplaba la creación de escuelas gratuitas, baños públicos, bancos de obreros, montes de piedad. Los montes de piedad son asociaciones que permitían a la gente más pobre intercambiar sus bienes para recibir algún crédito. Obviamente las personas de menores recursos no van a tener muchas veces la posibilidad de obtener un crédito en una casa comercial o de obtener un crédito en esa época en los bancos. Por lo tanto, se establecían estas suertes de lugares en los cuales una persona de menor recurso podía intercambiar un bien por dinero para poder satisfacer sus necesidades. De la misma manera, se iniciaron clases de inglés para obreros, de economía, música, aritmética. Es decir, se trataba de nivelar a las personas y que aquellos que no tenían la posibilidad de tener una buena educación pudiesen tenerlo de manera, digamos, igualitaria, de tal forma que la sociedad pudiese crecer de la manera más justa posible. Esa era la idea básica que estaba dentro de estos grupos, que era la sociedad de la igualdad. Las autoridades tuvieron
francos enfrentamientos con esta sociedad, sobre todo en el periodo conservador. Ya después en el periodo liberal, esta sociedad va a lograr, sociedad de la igualdad estamos hablando, ¿no es cierto?, va a lograr plasmar definitivamente a nivel político muchas de las ideas que tenían. Pero durante la época conservadora, sobre todo, esta sociedad de la igualdad tuvo serios problemas y enfrentamientos con las autoridades. Obviamente porque sus ideas eran de carácter liberal y chocaban, ¿no es cierto?, con las ideas que trataban de imponer los conservadores desde el gobierno.